La semana pasada iniciamos el estudio de la segunda sección del libro de Daniel, que hemos venido estudiando desde hace ya varios meses, una sección que comprende los capítulos 7 al 12 del libro. Hasta ahora habíamos estudiado, hasta el domingo pasado, los capítulos 1 al 6 del libro, una sección que es predominantemente histórica, donde se narra lo acontecido con el pueblo de Israel luego de que Jerusalén cayera en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 605 a.C. En esta narración encontramos la historia de 4 jóvenes hebreos que fueron llevados al cautiverio: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y cómo estos hombres mantuvieron su integridad y fidelidad a pesar de las enormes dificultades que tuvieron que enfrentar en aquella nación pagana. Así que esta primera sección es esencialmente histórica en su contenido y mayormente narrativa en su estilo. Pero la segunda sección del libro, que comprende los capítulos 7 al 12, es distinta de la anterior. Su contenido es esencialmente profético y su estilo mayormente apocalíptico. La semana pasada decíamos que la literatura apocalíptica es un género literario en el que se hace un uso abundante de símbolos y de un lenguaje altamente figurado, y todo esto con el fin de expresar algo que es difícil de describir. Estos símbolos y figuras tienen la intención de mostrarnos en forma vívida e impactante una realidad que nuestros ojos no pueden ver. Afortunadamente, en la misma escritura encontramos varias claves que nos ayudan a interpretar estos pasajes, estos símbolos. Y aunque algunos aspectos de estas visiones son más difíciles que otros, el mensaje esencial que comunican no es difícil y oscuro, como veremos en un momento. Vamos ahora a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer los versículos 1 al 8. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nuestro bosquejo de hoy es bien simple. Veremos en primer lugar el tiempo en que Daniel recibió esta visión. En segundo lugar, veremos el contenido de esta visión. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de esta visión. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el tiempo en que Daniel recibió esta visión. Dice en el versículo 1 que Daniel tuvo este sueño en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Yo espero que ustedes recuerden
cuando estudiamos el capítulo 5, que Belsasar inició su reinado en el año 553 antes de Cristo, cuando su padre Nabonido, que era el verdadero rey de Babilonia, se retiró a Teima en el desierto de Arabia y dejó a su hijo Belsasar como regente en Babilonia. Daniel había tenido mucho contacto con la corte babilónica y es probable que conociera de antemano el carácter arrogante y blasfemo de Belsasar. Y es probable que Daniel tuviera una idea del tipo de gobernante que este hombre llegaría a ser. También es probable que su ascenso al trono haya generado cierto temor por la estabilidad del imperio y sobre todo tratándose de un hombre tan pagano, de un hombre tan blasfemo, es probable que Daniel tuviese temor por los judíos que estaban en la cautividad. Y no solo Daniel, todo el remanente fiel que allí se hallaba. Ellos necesitaban en ese momento una palabra de aliento de parte de Dios. De modo que el Señor, en ese mismo año en que Belsasar asciende al trono, le dio a Daniel en sueños una visión panorámica de los gobiernos mundiales que habrían de surgir en la tierra a partir de entonces. Y le hace ver que a pesar de su poder y de su brutalidad, todos esos gobiernos estaban condenados a colapsar para darle paso al reino del Mesías, que no será jamás destruido. Este sueño, amados hermanos, no fue el producto del subconsciente de Daniel. El Dios que controla la historia le hizo saber a su siervo en visión que él seguía sentado en su trono reinando soberano. Daniel despierta del sueño y escribe la visión. Dice en el versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Qué significa esto? Que Daniel no escribió todo lo que él vio en el sueño, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo, él nos da aquí un resumen de los detalles más importantes. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo hoy en la mañana. El contenido de esta visión. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La visión se inicia con una especie de caos universal. En las Escrituras, la figura del mar suele usarse para representar la humanidad o las naciones del mundo en agitación y confusión. Por ejemplo, no busquen ese texto, pero en Isaías capítulo 17, en los versículos 12 al 13, hablando del juicio que Dios habría de traer sobre la nación de Siria, el profeta menciona multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17 de Apocalipsis, cuando un ángel le explica a Daniel una de las visiones que él tuvo, dice en el versículo 15 de Apocalipsis 17, me dijo también el ángel que le daba la explicación: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es el símbolo, esto es lo que representa esta figura en las Escrituras: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el mar del cual se levantan estas bestias representa a las naciones del mundo en confusión y turbación. Una agitación, dice Daniel, producida por los 4 vientos del cielo.
una posible referencia a la actividad providencial de Dios en el mundo. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es en el contexto de la agitación en que se encuentra el mundo, como se forjan estos imperios que Daniel va a describir. Estos imperios que se levantan uno detrás del otro en sucesión y que Daniel vio en sueño en forma de 4 bestias salvajes. A través de la historia, los hombres han usado animales, sobre todo animales de presa, para señalar simbólicamente las naciones. Por ejemplo, la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, usaba como símbolo el oso. Hoy día los chinos usan como símbolo el dragón. Sería bien extraño que estos imperios poderosos usaran como símbolo animales que representan paz, mansedumbre y gentileza. Cuando la nación norteamericana estaba decidiendo cuál era el animal que habría de representarlos, Benjamin Franklin propuso nada más y nada menos que el pavo como símbolo nacional. Yo imaginaba esta semana a los norteamericanos yendo a la guerra con estandartes con un pavo. Eso no causa mucho temor. Me decía alguien esta semana, bueno, se hubieran muerto de risa los contrarios, en eso hubieran tenido éxito. Por supuesto, los padres de la nación norteamericana no aceptaron, por razones obvias, la sugerencia de Benjamin Franklin. ¿Cuál es el ave que representa a los Estados Unidos de Norteamérica? La reina indiscutible del cielo, la más impresionante de las aves de presa, el águila. Estas bestias de presa representan el dominio, la fortaleza de los grandes imperios mundiales. Y ese simbolismo también es usado frecuentemente en la palabra de Dios para referirse a las naciones de la tierra. Noten el versículo 17 del capítulo 7 de Daniel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Ahora, hermanos, antes de pasar a la descripción que Daniel nos da de estos reyes, hay algo sumamente importante que nosotros debemos señalar aquí. El sueño que tuvo Daniel y que relata en este capítulo es paralelo en significado al sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 que ya estudiamos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una gran estatua con la cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta gran estatua fue luego despedazada por una piedra misteriosa de origen sobrenatural que luego se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. En la interpretación del sueño, Daniel dice a Nabucodonosor que Dios le dio a conocer los reinos mundiales que habrían de regir la humanidad hasta la aparición del reino de Dios, representado en la visión de Nabucodonosor por esa piedra misteriosa que destruye por completo la estatua y que luego se convierte en un gran monte. Así que lo mismo que vio Nabucodonosor en su sueño es lo que vio Daniel en el suyo. 4 imperios que se levantarían uno detrás del otro y cada uno construido sobre los escombros del imperio anterior. Pero aunque estos 2 sueños son paralelos en contenido, no son idénticos. En ambos encontramos una vista panorámica de los gobiernos mundiales, pero uno en forma de una estatua colosal y majestuosa, el otro en forma de 4 bestias salvajes. Dios le habló a Nabucodonosor en sueños conforme a la perspectiva que este hombre tenía de la historia. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 31,
que Nabucodonosor vio en su sueño una imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Y no olviden que Nabucodonosor se había acostado esa noche pensando en qué, en las glorias de Babilonia. El pensamiento del rey de Babilonia estaba dominado por la gloria del hombre, por el triunfo de la cultura humana, por los logros extraordinarios de la humanidad. Y ciertamente, hermanos, los hombres han logrado cosas extraordinarias. Pensemos por un momento en el mismo imperio babilónico, en sus conquistas, en sus grandiosas edificaciones, sus palacios, la gran muralla, los jardines colgantes. Pensemos en Grecia, la cultura griega con sus filósofos y sus artistas, la Roma de los Césares, la Europa del Renacimiento. Pensemos, hermanos, en ciudades tan esplendorosas como París, Venecia, Milán, tan extraordinarias como Nueva York. Pensemos en los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, la conquista del espacio, los satélites, el Internet, la lectura del código genético humano. Y todo eso nos lleva a pensar en lo grandioso que es la mente del hombre. Todo eso nos llena de admiración por los logros humanos a través de los siglos. Pero esa no es la única perspectiva que nosotros debemos tener de la historia humana. Esta moneda tiene otra cara terrible y deprimente, la que Daniel nos muestra en el capítulo 7. Los mismos imperios, los mismos gobiernos, pero Daniel los ve como bestias salvajes. No como los forjadores de una cultura extraordinaria, sino como animales de presa dedicados a la destrucción. Esta es la historia del hombre, una historia de contraste, gloria y miseria, grandeza y bajeza. Y es que el hombre es un ser contradictorio. Fue creado a la imagen de Dios como un ser racional e inteligente, pero al mismo tiempo es una criatura pecadora que se ha rebelado contra su Creador. Cuando contemplamos al hombre, debemos verlo a la luz de su creación original, pero debemos verlo también a la luz de su caída, a la luz de ese terrible evento que narra la Biblia en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre decidió seguir por su camino y convirtió este planeta en un lugar de miseria y de dolor. Desde una perspectiva, la historia humana es el recuento de logros extraordinarios, pero es también una crónica decadente, depravada y bestial, como ha dicho alguien. Daniel 2, Daniel 7. Dos cuadros paralelos, similares, pero al mismo tiempo muy distintos entre sí. Veamos más de cerca estas cuatro bestias que Daniel vio en su sueño. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de la selva y el águila es la reina del cielo. Y ambos animales son usados en el Antiguo Testamento para representar a Babilonia. En Jeremías capítulo 4, versículo 7, hablando del juicio de Dios que Él traería sobre Israel, usando a Nabucodonosor como instrumento de castigo, dice: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y en Jeremías capítulo 50, versículo 17 dice una vez más: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después.
Dice, han venido leones, primero a Siria, cuando Salmanasar en el siglo 8 antes de Cristo atacó a Israel, y ahora luego Nabucodonosor, dice Jeremías, deshuesó lo que quedaba. Babilonia sería para Israel como un león que ataca y destruye. Pero también en el Antiguo Testamento se compara a Babilonia en otro pasaje con un águila. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 17, en el versículo 3, dice, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Más adelante, en ese mismo capítulo de Ezequiel, en el versículo 11, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa de Israel, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Así que Babilonia sería como un león con alas de águila, poderoso, fiero y cruel, pero al mismo tiempo rápido en sus conquistas. Es interesante saber, solo como una nota al margen, que en excavaciones arqueológicas que se han hecho en Babilonia, se han descubierto varias estatuas de leones alados que representaban a Nabucodonosor. Ahora, Daniel señala algo extraño que él vio en su sueño, algo extraño que ocurre con este león alado. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta gran bestia fue humillada y derribada a tierra por un poder muy superior al suyo. Y esta, hermanos, me imagino que ya la mayoría aquí saben que esto debe ser una alusión a lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor y que estudiamos ya en el capítulo 4 del libro de Daniel. El rey de Babilonia fue castigado por su soberbia con una extraña enfermedad que lo llevó a comportarse como un animal por un tiempo, hasta que reconoció la supremacía del Dios del cielo, y entonces fue restaurado nuevamente en su trono. Dios lo humilló, Dios lo restauró. Noten que dicen que las alas le fueron arrancadas y luego que le fue dado dominio otra vez. Dios lo quitó, Dios lo puso de nuevo en su trono. Mi amigo, tú lo quieras o no, tu vida está en las manos de Dios. Él abate, Él enaltece. Él hace con nosotros conforme al designio de su santa y perfecta voluntad, porque para eso es Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios incluyó este detalle en el sueño de Daniel en ese momento? Nabucodonosor se había muerto hacía 10 años ya. Y el mismo imperio babilónico estaba ya a punto de caer, estaba en su etapa final. Más aún, el mismo Daniel fue testigo presencial de lo ocurrido con Nabucodonosor cuando fue humillado. ¿Para qué mostrarle a Daniel en visión una cosa que él ya sabía? Tal vez, Dios quería fortalecer el corazón de su siervo, recordándole algo que él ya había hecho, algo que Dios ya había hecho, donde había mostrado claramente quién es el rey. Probablemente Dios quería hacerle ver a Daniel que él seguía sentado en el mismo trono que él ocupaba cuando Nabucodonosor fue humillado, y que allí permanecería reinando soberano por los siglos de los siglos. Aunque el mundo seguiría en confusión y turbación, y grandes imperios seguirían levantándose y cayendo, conquistando y siendo conquistados, Dios seguirá rigiendo al mundo y llevando a cabo su plan como Él soberanamente ha decidido. Ninguna nación de la tierra, hermanos, alcanzará tanto poderío que sobrepase el poder de Dios o pueda frustrar los planes de Dios. Y cuando nosotros vemos el mundo como está en estos momentos, cuando nosotros vemos nuestra propia nación,
Hermanos, es necesario que nos afiancemos en esta verdad. Jehová reina, dice el salmista. Jehová reina. Aún en medio de la turbación y de la confusión en que el mundo se encuentra, Jehová reina. El destino de la humanidad no está en las manos de ningún gobernante. El destino de los hombres está en las manos de Dios. Así fue en el tiempo de Nabucodonosor, así sigue siendo en el día de hoy, así seguirá siendo hasta la consumación del reino del Mesías. Dios reina soberano. La segunda bestia que Daniel vio en su sueño era semejante a un oso, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia es equivalente al pecho y los brazos de plata que Nabucodonosor vio en aquella imagen. En ambos casos está representando simbólicamente al imperio que conquistó a Babilonia, los medopersas. Los medopersas conquistaron Babilonia en el año 539 a.C. Este oso que Daniel ve en su sueño se alza de un costado más que del otro. Y algunos comentaristas opinan, y yo creo que con razón, que se refiere al hecho de que esta alianza de los medos con los persas era desigual, porque los persas eran más poderosos, los persas llegaron a ser más preeminentes. Además, Daniel nos dice que este oso tenía 3 costillas entre los dientes. Y aunque no podemos ser dogmáticos en cuanto a la interpretación de este detalle, hay una cosa que es históricamente segura y sin discusión. Y es que en el proceso de ascenso a su supremacía mundial, los medopersas conquistaron Lidia, luego Egipto y luego Babilonia. Este reino se mantuvo en el poder sin rival durante 200 años. Desde el año 539 a.C. hasta el año 332, cuando sucumbió ante los griegos, que es la tercera bestia que Daniel vio en su sueño y que corresponde con el vientre y muslo de bronce que Nabucodonosor vio en la imagen. Versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo no solo es reconocido por su fiereza, igual que los animales anteriores, sino también por su rapidez. Y en este caso, se trata de un leopardo que tiene 4 alas de ave en sus espaldas, lo que lo hace más rápido aún. Más adelante nosotros vamos a ver, cuando estudiemos el capítulo 8, que Daniel identifica este tercer imperio con los griegos y los menciona por nombre. Ahora, lo sorprendente de esta profecía, tiene muchas cosas sorprendentes, pero una de las cosas que me sorprenden de esta profecía es que en el tiempo en que Daniel tuvo esta visión, no existía ningún imperio griego. Los griegos eran un millar de ciudades, estados distintas, con muy poca o ninguna conexión entre sí. Los griegos eran muy cerrados. Por ejemplo, Atenas siempre fue rival de Esparta. Y a ellos no les interesaba para nada tener ningún tipo de relación. Ellos estaban aislados, eran un millar de ciudades. Cada ciudad era un estado en sí misma, sin ninguna o con muy poca conexión entre sí. Y eso continuaría siendo así hasta unos 200 años más tarde de la visión de Daniel, cuando subió al trono de Macedonia Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Lo que inició Filipo tratando de hacer una confederación griega
Alejandro, su hijo, lo concluyó con un éxito sin precedentes. Alejandro es un personaje fascinante. Llegó al poder cuando tenía 20 años de edad. 20 años de edad. A los 32 años de edad ya había conquistado el mundo entero conocido hasta entonces, desde las islas británicas en el oeste hasta la India en el este. Ese mismo año, año 332 antes de Cristo, murió Alejandro a los 32 años de edad, lamentándose que ya no había más tierra que conquistar. Lo había conquistado todo. Una característica de esta tercera bestia que Daniel vio es que tenía 4 cabezas. Dice que era un leopardo con 4 cabezas. Y estas 4 cabezas simbolizan muy probablemente las 4 ramas en que quedó dividido el imperio de Alejandro a raíz de su muerte. Vamos conmigo a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Aquí Daniel tuvo otra visión donde contempla a los griegos, pero esta vez como un macho cabrío. Eso no es extraño. Recuerden que Babilonia se le prefigura en la Biblia como un león y como un águila. No siempre se usaba la misma bestia, depende del propósito que tuviera el autor. Dice en el versículo 5 del capítulo 8: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Noten otra vez, rapidez. Iba tan rápido que no tocaba la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para levantarse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Y qué significa todo esto? Hermanos, las profecías bíblicas no son tan complicadas. El mismo Daniel lo interpreta. Versículo 20 del capítulo 8. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro el Grande, que cuando estaba en el cenit de su poder, a los 32 años de edad murió. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del primero. Alejandro murió a los 32 años y no pudo dejar ningún heredero, obviamente. Por lo que su vasto imperio fue repartido entre 4 generales famosos que él tenía: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, Ptolomeo con Egipto y Palestina, Lisímaco con Tracia y una gran parte del Asia Menor, y Seleuco con Siria y una gran parte del Medio Oriente. Exactamente como Daniel lo vio, solo que 200 años antes de que pasara. Daniel concluye su descripción de la tercera bestia diciendo, capítulo 7, versículo 6, le fue dado dominio. En otras palabras, no se confundan, todo lo que Alejandro logró en tan poco tiempo le fue otorgado por Dios. Cuando uno lee la biografía de Alejandro, uno se sorprende. Era brillante,
fue estudiante de Aristóteles, nada más y nada menos, era su tutor. Era un militar brillante. Pero dice Daniel que Alejandro no logró lo que logró por su brillantez. Dios le dio dominio y Dios se lo quitó. El mismo Dios. La historia está en las manos de Dios, no en la del hombre. No en la del hombre. Pero aún nos queda una cuarta bestia, la más terrible de todas. Versículo 7. Después de esto miraba yo la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuarto imperio es muy diferente a todos los anteriores, tanto que no puede ser comparado con ninguna bestia del reino animal. Con ninguna. Daniel describe esta bestia como espantosa y terrible, con un gran poder de destrucción. Dice que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y después que hacía eso, las sobras hollaba con sus pies. Esta cuarta bestia corresponde con el cuarto imperio que Nabucodonosor vio en su sueño, del cual se dice en el capítulo 2, versículo 40, desmenuzará y quebrantará todo. Esta bestia, indudablemente, representa al imperio romano, que conquistó los antiguos dominios del imperio griego y que ya para el año 30 antes de Cristo tenía prácticamente el control del mundo conocido. Roma se caracterizó por arrasar todo lo que encontraba a su paso. De hecho, una de las cosas más famosas del imperio romano, es la famosa Pax Romana, la paz romana. Y en aquella época se decía así mismo es. Roma llega, convierte a la ciudad en un desierto y a eso le llama paz. A eso le llama paz. Daniel nos dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Y es importante señalar que en la Biblia el cuerno se usa como una figura en la escritura, como símbolo de poder y de dominio. Estos 10 cuernos son identificados más adelante en este mismo capítulo como 10 reyes. Noten el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Vamos a detenernos ahí por un momento. Hermanos, no tenemos el tiempo para considerar con detenimiento el significado de esta visión. Más adelante vamos a ver más esto en otros sermones. Y lo cierto es que esta visión tiene algunas dificultades. Baste con decir por el momento que en la literatura apocalíptica el número 10 significa a menudo algo que es completo, la totalidad de una cosa. Lo que Daniel parece estar describiendo aquí es una sucesión de reinos y naciones que surgirían como producto de la caída del imperio romano. Naciones que no existirían como nosotros las conocemos hoy, de no haber sido por Roma, pero que al mismo tiempo no pueden ser identificadas con Roma. Noten otra vez el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Roma cayó finalmente en el año 476 después de Cristo, cuando fueron invadidos
por los bárbaros. Y de este imperio desmembrado surgieron muchos reinos y naciones que han tenido un papel protagónico en la historia desde entonces. Ahora, hermanos, es inútil tratar de identificar por nombre estas naciones e imperios que Daniel menciona en el versículo 24, porque la Biblia, la palabra de Dios, no nos provee ninguna clave que nos permita identificarlos como sí hace con los 4 bestias anteriores. Ahora, lo que sí podemos decir con toda certeza es que prácticamente toda Europa tiene una deuda en su historia con el antiguo imperio romano. Todas esas naciones surgieron como un producto directo o indirecto de aquel imperio desmembrado. Y lo mismo podemos decir de toda la civilización occidental. ¿Por quiénes fuimos conquistados nosotros? Por los europeos. ¿Quiénes fundaron los Estados Unidos de Norteamérica? Los europeos. Los europeos. No fueron los griegos. No fueron los árabes. No, fueron aquellas naciones que surgieron como un producto del desmembramiento del imperio romano. Estos 10 cuernos representan probablemente la multiplicidad y totalidad de estos poderes políticos que de una forma u otra guardarían relación con la naturaleza bestial de aquel imperio. Pero ahí no concluye la descripción de Daniel. Versículo 8 otra vez. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño es identificado aquí como un individuo. Por eso se dice que tiene ojos como de hombre y una boca que habla. En este individuo, en este rey, en este cuerno pequeño, habrá de concentrarse el poder de todos los reinos anteriores. Daniel nos dice que tiene ojos como de hombre, probablemente para hacer hincapié en que es un hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, refiriéndose a sus palabras arrogantes y blasfemas. Ahora, muchos buenos comentaristas, y no importa qué escuela escatológica pertenezca, casi todos los comentaristas ortodoxos, casi todos, están de acuerdo en identificar este cuerno pequeño con el hombre de pecado, el hijo de perdición, que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el anticristo. Este hombre, la Biblia dice que hará guerra contra el pueblo de Dios. Y mi hermano, si tú estás vivo en aquel momento, no esperes que vas a ser sacado de aquí antes de que llegue el anticristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice claramente que el rapto de la iglesia no acontecerá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este rey, este hombre en quien se concentrarán todos los poderes de los reinos que han sucedido, este hombre perseguirá a la iglesia, pero será finalmente destruido y condenado cuando Cristo regrese en gloria. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Hermanos, más adelante vamos a ampliar la enseñanza de esta visión. Pero ahora quiero dejar en vuestras mentes algunas aplicaciones prácticas. He aquí el contenido de la visión, explicada lo más sencillamente posible. Y como ustedes pueden ver, hermanos, no es tan complicado. Hay algunos detalles complicados, pero la verdad es que esta visión no es complicada. No es complicada. Su mensaje esencial es claro como la luz del día. Algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, esta visión revela el verdadero carácter de los gobiernos humanos con los cuales ha tenido que lidiar el pueblo de Dios a través de las edades, aún hasta el día de hoy. Esta visión revela el verdadero carácter de los gobiernos humanos con los cuales ha tenido que lidiar el pueblo de Dios a través de las edades. Algunos contemplan el mundo bajo la misma perspectiva que tuvo Nabucodonosor. Se maravillan de los logros humanos y ponen sus esperanzas en lo que el hombre puede hacer. Pero esa no fue la perspectiva de Daniel. Daniel no vio una estatua maravillosa y colosal. El siervo de Dios vio 4 bestias. Él vio la crueldad, la decadencia que habrían de caracterizar los gobiernos humanos a través de los siglos. Y yo me pregunto, hermanos y amigos que están aquí sentados en esta mañana, ¿cuál de las 2 perspectivas es la que encontramos en las páginas de la historia? ¿Cuál de estas 2 perspectivas? Pensemos en Hitler, pensemos en el Duce, pensemos en Napoleón Bonaparte. ¿Cuál de las 2 perspectivas es la que encontramos en la historia? Y eso que vemos tan claramente al considerar el carácter de los gobiernos humanos no es otra cosa que un retrato ampliado del carácter de los hombres sin Dios. El orgullo, la vanidad, el egoísmo son los elementos característicos de la naturaleza humana. Por eso alguien decía que el poder corrompe. Porque inevitablemente cuando un hombre está en poder, sigue siendo un hombre egoísta, vanidoso y soberbio. Mi amigo, por eso el mundo está como está. Porque el hombre se ha alejado de Dios y de la influencia santificante de su presencia. Y lo que ha brotado del corazón del hombre son todas estas pasiones que han hecho del mundo un lugar difícil de habitar. Esta es nuestra condición, mi amigo, hasta que somos transformados por el poder de la gracia de Dios. Nosotros somos parte del problema. La sociedad está como está porque los individuos que la componen están como están. El hombre sin Dios termina comportándose como una bestia salvaje. Por eso, mi amigo, la esperanza del hombre no puede estar en el hombre. Cada uno de estos gobiernos que Daniel vio en sueños vino a ser peor y más bestial que el anterior. Sí, ahora tenemos más tecnología, más ciencia, más educación, pero el hombre sigue siendo el lobo del hombre. El lobo del hombre. Mi amigo, no podemos poner ninguna esperanza en ninguna cosa que el hombre pueda lograr en sus propias fuerzas, ni en la educación, ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en los políticos, ni en la economía. El Evangelio es la única esperanza del hombre. O para ser más preciso, la única esperanza del hombre es el Salvador que el Evangelio anuncia. No hay esperanza, mi amigo. No hay esperanza. Este mundo es un caos.
Los hombres han demostrado a través de la historia que no pueden gobernarse a sí mismos. La única esperanza del hombre es Cristo, el cual regresará en gloria en la consumación de su reino. Y allí veremos, mis queridos hermanos, el triunfo del bien y de la justicia. No podemos poner ninguna esperanza en nada, absolutamente nada, fuera de nuestro Salvador. Pero en segundo lugar, aprendemos de estas visiones que los creyentes no son del mundo, aunque están aquí para beneficio del mundo. Hermanos queridos, este mundo no es nuestro hogar y nosotros estamos aquí no para congeniar con el mundo, no para ser amigos del mundo, no para adaptarnos a la filosofía imperante del mundo. No, mi hermano, nosotros estamos aquí para ser sal de la tierra, luz del mundo. Los creyentes son la única sal, los creyentes son la única luz que este mundo en tinieblas posee. Por eso es terrible cuando la iglesia comienza a adaptarse, cuando la iglesia comienza a moldarse a los patrones de este mundo. Oh almas adúlteras, dice Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mi hermano amado, este mundo no es nuestro hogar. Mi hermano amado, este mundo no es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque este mundo es muy sutil y su filosofía es muy sutil. No siempre este mundo aparece en forma de 4 bestias. Muchas veces aparece delante de nuestros ojos como la estatua colosal y majestuosa que vio Nabucodonosor, pero sigue siendo bestias salvajes, gobernadas por el príncipe de este mundo, Satanás, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Mi amado hermano, nosotros no somos de aquí. Nuestra naturaleza ha sido transformada por Dios. Nosotros somos completamente distintos a este mundo. Qué terrible cuando el mundo ve la iglesia y la ve con los mismos ojos con que ve al mundo. La misma agresividad, la misma crueldad, la misma despreocupación de los unos por los otros. Hermanos, nosotros hemos salido de ese mundo de naturaleza bestial. Hemos salido de ese mundo de naturaleza bestial. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo y dice Pablo que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Pero finalmente, en tercer lugar, aprendemos de estas visiones que a pesar de la situación en que se encuentra el mundo, los creyentes tenemos razones para enfrentar la vida con gozo y esperanza. Con gozo y esperanza, ¿por qué? Porque algún día nosotros veremos con nuestros ojos la caída final y definitiva de todos los gobiernos humanos y la consumación del reino de Dios. Hermanos, nosotros veremos eso con nuestros ojos. El mal no tiene futuro, el mal no tiene futuro, porque la historia está en las manos de Dios. Y aunque muchas cosas están pasando a nuestro alrededor,
Y muchas cosas que leemos en los periódicos cada día nos ponen a temblar. Mis amados hermanos, esos colapsos que el mundo sufre no son más que los dolores de parto que darán a luz el reino glorioso de Cristo cuando Él vuelva por segunda vez en gloria. Lean Mateo 24 y ustedes verán allí las características primordiales de esta era. Guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y dice el Señor que será como la mujer encinta. Las mujeres que están aquí, que han dado a luz, saben, yo no lo sé por experiencia, pero ustedes las mujeres saben que cuando van a dar a luz, los dolores se ponen cada vez más rápidos y cada vez más fuertes. Lo que leemos en Mateo 24 son las características de esta era presente. Y esas cosas terribles que describe el Señor son los dolores de parto. Cada vez más rápidos, cada vez más intensos. Pero hermano, todo eso nos anuncia que cada día se acerca la venida en gloria de nuestro Señor. Mi hermano, no tenemos nada que esperar aquí. No tenemos nada que esperar aquí. Dice Pablo que nosotros fuimos convertidos para esperar de los cielos al Señor. Maranata, Cristo viene. Estamos esperando su venida. Cuando Él venga en gloria, veremos que ciertamente el mal no tenía futuro y que nosotros los santos reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, ¿crees que estos son fábulas? Yo espero haberte demostrado en esta mañana que Dios es veraz. Si esas profecías están aquí, consignadas en la Escritura, y se cumplieron detalle por detalle, las profecías que aún restan se cumplirán también. Los cielos se enrollarán como un pergamino. Sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Comienza a gozarte desde ya, mi hermano, porque eso es seguro. Tan cierto como la noche sigue al día y el día a la noche. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, oh Señor. Ella es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Oh Señor, tu palabra ha sido expuesta. Ahora haz tú por tu Espíritu lo que nosotros no podemos hacer. Señor, quebranta corazones de piedra. Usa tu palabra, oh Dios, usa tu palabra. Enternécelos y con cuerdas de amor tráelos a la cruz del Calvario. Ahora que todavía hay tiempo, oh Señor, nosotros sabemos que algún día las puertas se cerrarán. Toda esperanza quedará eliminada por siempre. Oh Dios, mira muchos que están aquí en esta mañana, que aún tienen tiempo de huir de la ira que vendrá. Ten de ellos misericordia. Oh Señor, ten de ellos misericordia. Y alienta nuestros corazones de aquellos que hemos creído en Cristo, para que esperemos de los cielos, en los cielos, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, y que vivamos cada día a la espera de su gloriosa venida. Señor, gracias, gracias por alentarnos y estimularnos en esta mañana. A ti sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.